Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la capacitación de nuestro nuevo aplicativo, el GESPROI 3.0, el aplicativo creado por el DNP para el servicio de las entidades ejecutoras de proyectos de regalías, el cual está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Invitamos a nuestros asistentes a que escriban en el chat de qué entidad nos acompañan, asimismo que inscriban sus datos de contacto en el link dispuesto para proceder a remitir las memorias del evento. Informamos a nuestros asistentes que a partir de este momento y durante toda la jornada podrán hacer uso del chat para enviar sus comentarios o preguntas, las cuales serán contestadas en vivo. Aquellas preguntas que no alcancemos a resolver durante la jornada de hoy harán parte de las memorias que serán enviadas a sus correos electrónicos institucionales. Es un verdadero placer para la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP adelantar este ciclo de capacitación hoy en el Departamento del Cesar. Para dar inicio a nuestro evento, invitamos a la doctora Vivian Elizabeth Arias Hernández, coordinadora del equipo de gestión de información, para que instale oficialmente esta jornada de capacitación en el aplicativo GESPROI en la versión 3.0. Adelante, doctora Vivian. Gracias, Claudia. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es de verdad para nosotros un placer estar hoy en esta jornada con todas las entidades ejecutoras del Departamento de Cesar. Un saludo muy especial a los delegados de la Gobernación, a las alcaldías municipales, de nuestro director general, el doctor Luis Alberto Rodríguez, de nuestra subdirectora territorial, la doctora Amparo García, y del director de Vigilancia de las Regalías, el doctor Omar Rangel. Es un gusto que nos estén acompañando. Damos las gracias desde el Departamento Nacional de Planeación por permitirnos entrar a sus entidades, por regalarnos este espacio en la jornada de hoy para darles a conocer nuestros nuevos aplicativos, el GESPROI en su versión 3.0 y Auditores Ciudadanos, herramientas creadas por el DNP para el servicio de las entidades ejecutoras de recursos de regalías. Como ustedes lo saben, con la Ley 1530 tuvimos una experiencia y unos procesos de aprendizajes importantes y valiosos para todas las regiones en el territorio nacional, pero con la nueva Ley 2056 de 2020, donde finalmente nuestro presidente le cumple a las regiones productoras, cumple su compromiso de campaña, estamos entregando una nueva herramienta, nueva, innovadora, fácil, intuitiva, para que sea mucho más ágil y eficiente la gestión de los proyectos de regalías en todo el territorio nacional. El GESPROI 3.0 está creada para los nuevos alcaldes, para los nuevos gobernadores, para que conozcan cuáles son esos balances que reciben hoy con esta nueva ley reglamentaria. ¿Cuál es el estado de sus proyectos de inversión? ¿Cuál es el estado de los recursos financieros? ¿Cuáles son los compromisos pendientes? El sistema nos permite gestionar en tiempo real nuestros proyectos de inversión. Nos permite tener una calificación y ver cómo mejoramos nuestro índice de gestión de proyectos de regalías. La medición del desempeño es parte fundamental de este nuevo sistema que arranca el 1 de enero del 2021 y es muy importante para nosotros que las entidades lo conozcan, se apropien, entiendan los resultados y adopten los planes de mejora para que su calificación sea mucho mejor. Además, no podemos perder de vista que nuestro aplicativo está en línea con la Contraloría, con la Procuraduría, con los órganos de control. Entonces, en esa complementariedad de funciones es muy importante que las entidades ejecutoras de proyectos de regalías gestionen en tiempo real sus inversiones y con esto mejorar su calificación en el índice de gestión de proyectos de regalías. De igual manera, el aplicativo Auditores Ciudadanos está dispuesto para que las comunidades puedan ejercer procesos de participación ciudadana, de control social a la inversión pública y que ustedes de primera mano, alcaldes, equipo de la gobernación, equipo de los territorios, sepan cómo funciona la herramienta, sepa para qué le va a servir a la ciudadanía, nos apoyen en la difusión con las personerías municipales, con los procesos de participación ciudadana. En ese sentido,
Les damos la súper bienvenida a esta jornada. Esperamos que sea de gran utilidad para todos y cada uno de ustedes, que sea una herramienta para la toma de decisiones, que sea una herramienta para revisar en sus consejos de gobierno cómo van sus inversiones con regalías. Recordarles que en el territorio tenemos nuestras oficinas regionales, que la doctora Ana María Barrera, junto con todo el equipo de la Regional Caribe 1, están súper atentos a atender sus inquietudes, súper atentos a atender todas sus solicitudes, a brindarles la asistencia técnica, la capacitación, el apoyo que necesiten. Estamos al servicio de las entidades territoriales y el GESPROI 3.0 y Auditores Ciudadano es la mejor muestra de que necesitamos la descentralización, de que necesitamos que las entidades tengan procesos adecuados de toma de decisiones, de inversión pública orientada a resultados y que los desarrollos de estas inversiones se vean en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Bienvenidos y esperamos que sea una jornada muy fructífera y de mucho conocimiento para ustedes. Gracias, doctora Vivian, y como usted lo plantea, esperamos que la jornada de hoy sea de utilidad para todas las entidades ejecutoras de proyectos de regalías en el CESAR. Y a continuación vamos a presentar un video de nuestras nuevas herramientas tecnológicas. El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, pone a disposición de todos los colombianos un conjunto de nuevas herramientas tecnológicas diseñadas para optimizar la gestión de los proyectos financiados con recursos de regalías. GESPROI, en su versión 3.0, es el aplicativo que presenta una nueva interfaz más amigable y práctica, con la que gestionar los proyectos de regalías ahora será una tarea más fácil. Gracias a que opera con otros sistemas de información, ahora el reporte y seguimiento de los proyectos en tiempo real es más ágil y eficiente, porque hacerlo bien es más progreso para las regiones y más desarrollo para todos. El Índice de Gestión de Proyectos de Regalías, o IGPR, en su versión 2.0, la herramienta que promueve la gestión orientada. Apagues el micrófono, Elga. Adelante, Claudia. Bueno, les recordamos a nuestros asistentes que durante toda la jornada podrán hacer uso del chat para enviar sus comentarios o preguntas, las cuales van a ser contestadas en vivo y aquellas preguntas que no alcancemos a resolver durante la jornada de hoy harán parte de las memorias que les enviaremos a los correos institucionales. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a conocer nuestro aplicativo GESPROI 3.0, las funcionalidades, los reportes y la nueva metodología para la programación y el seguimiento a los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías. Con ustedes, la ingeniera Elga Romero, quien hará la presentación del aplicativo en la jornada de hoy. Adelante, Elga. Buenas tardes, gracias Claudia. Vamos a ver GESPROI 3.0 desde un ambiente de prueba y directamente desde la web. Entonces nos vamos a conectar por la página de SGR y vamos a ver cómo ingresar. En la parte inferior, herramientas y aplicativos, aparece el link de GESPROI y también lo podemos visualizar desde la pestaña de la subdirección. Elga, por favor, comparte tu escritorio.
Sí, permítame un momento. ¿Ya pueden verlo? Sí, ya. Listo. Adelante. Ahora sí, entonces estamos en la página de sgr.gov.co y en la parte inferior, herramientas y aplicativos, está el botón de GESPROI 3.0. También se puede acceder desde la pestaña de la subdirección Gestión de Proyectos GESPROI. Entonces vamos a ingresar desde la pestaña inferior. Encontramos el botón de ingreso y un botón para manuales y videos. Y el video que no sé si lo pudieron ver. Ingresamos a GESPROI 3.0. Y aparecen unos mensajes importantes de configuración del navegador, revisar la guía de preguntas frecuentes y las capacitaciones que estamos realizando en este momento. Que se encuentra una información inicial general del país, el número de proyectos que están aprobados, el valor total, valores SGR y si existen entidades habilitadas, ¿cuáles son? En este momento 543. Abajo podemos ver por el estado de ejecución de los proyectos, cuántos se encuentran en ejecución, cuántos sin contratar, cuántos terminados. Finalmente, una información del contacto de la oficina regional con la dirección, los teléfonos y los contactos. Aparece a mano izquierda un menú que antes se encontraba en la parte superior con unos nuevos desarrollos. Aprobaciones con pendientes. Es información estratégica para las entidades ejecutoras, porque allí podrán ver el estado de sus proyectos que están aprobados y tienen algún pendiente. Vamos a ingresar en búsqueda del departamento de CESAR y la entidad. ¿Qué se desagrega? Los proyectos que están sin ejecutor asignado, que para este ejemplo es un proyecto. Proyectos sin certificado de cumplimiento de requisitos, 2 proyectos. Proyectos sin inicio, proceso contractual, 6 proyectos. Entonces, en la parte inferior se identifican estos BPIN relacionados con esas causales. Se recomienda pues que la entidad ejecutora tenga control de sus tiempos y los procesos al interior de su entidad para analizar qué está pasando con estos proyectos. Riesgos de la inversión. Este botón se encuentra en la parte superior. Vamos a ingresar. Es también un desarrollo nuevo que le ayuda a las entidades ejecutoras a tener un control de sus proyectos en relación con sus pensiones, etc. Existe un buscador en la parte superior. Seleccionamos nuevamente la entidad. Y se nos despliega este menú. En la parte inicial, suspensiones a la entidad. Si llegara a estar suspendida esta entidad, se evidenciaría aquí. En el numeral 2, suspensiones a proyectos ejecutados por la entidad. En este caso hay un proyecto. Entonces, ¿por qué está suspendida? Por no ejecutar acciones de mejora. Y se puede detallar esta suspensión. El proyecto, el PAP asociado, el número de la investigación, la resolución y esa fecha relacionada con esa resolución. Procedimientos vigentes de control. En este espacio, entonces, aparece desagregado cuántos proyectos tienen PAP, procedimientos administrativos y preventivos, y cuántos procedimientos administrativos y correctivos. En este caso, son 2 proyectos asociados a PAC, y lo mismo, se detalla la información para que la entidad tenga un control de estos procedimientos. Entonces, ¿cuál es el PAC? ¿Cuál es la causal? ¿Cuál es la fecha de resolución? Etcétera. Como ven, al pulsar en la I, sale la información relacionada con cada uno de los literales que estamos desarrollando, para que tengan conocimiento de qué es lo que estamos observando. Proyectos críticos. Para el ejemplo, la entidad tiene 3 proyectos asociados a criticidad, 2 con falta de sostenibilidad y 1 con insuficiencias técnicas graves. Lo mismo, se detallan los proyectos en la parte inferior. Entonces se puede consultar
cuál es el proyecto, por qué fue relacionado con criticidad, cuándo fue esa fecha de visita de seguimiento para catalogar el proyecto como tal crítico. Planes de mejora. Entonces se desagregan cuántos planes de mejora tiene a la fecha la entidad en seguimiento y cuántos incumplidos. Para el ejemplo, tiene 10 incumplidos, 7 en seguimiento y se detallan a continuación. Es importante porque pues todos estos son proyectos que hay que administrar para evitar suspensiones, para evitar problemas en el seguimiento de estos proyectos. Alertas. En este botón que se desagregan alertas para la entidad y para el proyecto. Existe esta nueva clasificación con riesgo alto, medio, moderado y bajo. Entonces podemos detallarlo para entidad y para proyectos. Un proyecto con una alerta en riesgo alto, pues hay que atenderlo inmediatamente, porque pues puede generarle a la entidad suspensiones. Vamos a detallar este proyecto que tiene 2 alertas con riesgo alto. Entonces, ¿qué nos detalla cuál es la alerta? La descripción de esa alerta, el plazo para ajuste, si es inmediato porque es un riesgo alto, y cuál es la consecuencia de no subsanar esa alerta. Entonces, como ven, este desarrollo es nuevo y es de gran ayuda para que gestionen los problemas que tiene la entidad con los recursos de regalías. A continuación aparecen unos botones, me voy a desplazar por la derecha, novedades. Es un botón que muestra el desarrollo de GESPROI y todas las modificaciones que se van dando, pues con la trazabilidad se van evidenciando en esta pestaña. Ayuda. Nos muestra una serie de documentos en PDF que pueden ser de ayuda para el manejo del aplicativo. Y este es el usuario con el que ingresé. Recuerden que los usuarios y las contraseñas son las mismas. Gestión financiera. Gestión financiera era lo que antes conocíamos como cuentas, entonces ahora está integrado aquí en el mismo GESPROI para que encuentren en un solo ambiente toda la información necesaria para sus proyectos. Reporte, bueno, podemos ver en la pantalla inicial el balance de recursos de la inversión. Entonces tenemos un buscador, seleccionemos el departamento de Cesar y algún municipio, perdón, Chimichagua. Entonces, ¿qué nos aparece? Un balance de recursos de la inversión acorde al estado, si están en ejecución, sin contratar y terminados. Estas tablas se pueden separar para mejor visualización o extraer un documento Excel para manejo al interior de la entidad. La parte inferior encontramos el balance de los recursos comprometidos, los pagos y el saldo, detallados por año, y se puede filtrar por proyecto, se puede designar la periodicidad si anual o mensual, y el valor en millones, pesos o miles de millones. Entonces este balance es lo mismo, se puede separar y extraer a Excel para conocimiento de gerencia de la entidad ejecutora. Reporte cuentas. Cuentas bancarias. Entonces, ¿qué encontramos en cuentas bancarias? La cuenta por asignaciones directas o por alguno de los fondos. Estamos en Chimichagua, se genera el PDF, la información detallada del reporte que nos han generado. Entonces está la cuenta bancaria, el saldo inicial, los egresos, los rendimientos generados, embargos, movimientos, etc. Reporte de fortalecimiento. Fortalecimiento entonces nos migra la información detallada de los recursos que se le han asignado a la entidad por este rubro de fortalecimiento. Entonces están las incorporaciones, los giros,
los CDPs, los compromisos, etc. Por vigencia presupuestaria. Entonces podemos evidenciar toda la trazabilidad asociada a estos recursos. Inflexibilidades. Esta información no tiene en la entidad que seleccioné no tiene información de inflexibilidades, pero si las tuviera se desagregan en este botón, al igual que las vigencias futuras. Podemos tal vez seleccionar otra entidad para detallar esta información. Tal vez el departamento del Huila. Vámonos para Huila. Inflexibilidades. Reporta información. Aquí sí existen vigencias futuras de un proyecto de ciencia y tecnología. Entonces, cuando aplica, en efecto se desagrega la información en estas pestañas. Gestión de proyectos lo vamos a ver en la segunda parte de la capacitación porque pues vamos a entrar directamente a un proyecto. Reportes. En reportes encontramos los visualizadores dinámicos que hemos desarrollado para tener información detallada de los recursos asignados a la entidad, con unos filtros que nos permiten ver el número de proyectos, el valor, los sectores de inversión, los tipos de ejecutores, proyectos por región, si están en riesgo de liberación de recursos. Entonces vamos a hacer un filtro. Cesar. Entonces nos detalla, esto es la gobernación con los municipios de Cesar. Entonces, ¿cuántos proyectos tiene? ¿Por qué valor SGR? Valor total, los sectores de inversión, dónde están invirtiendo los recursos, quiénes son los ejecutores y los proyectos por región. Podemos restaurar las búsquedas, descargar el listado de proyectos en Excel. Y aquí hay otro visualizador importante que se desarrolló con motivo de la emergencia COVID. Este visualizador nos presenta la información detallada de proyectos aprobados por COVID. 403 proyectos por 802 mil millones, el estado de esos proyectos, cuántos están sin contratar, en ejecución, terminados, el tipo de OCAD, cuáles son esos departamentos que han invertido en estos proyectos, por sector y tipo de proyectos. Entonces lo mismo, tienen un motor de búsqueda que les permite consultar para sus entidades estos proyectos. También encontramos entonces, bueno, filtros si es del actual gobierno, si son proyectos relacionados con el acuerdo de paz, etc. Entonces les permite tener información en tiempo real de sus entidades, sus inversiones y sus proyectos relacionados. Continuamos con reportes, balance de inversiones, balance de recursos. En esta pestaña, entonces, similar a lo que vimos en gestión financiera, se nos presenta el balance de recursos. Entonces podemos filtrar la entidad con la que quieran realizar la búsqueda. Seleccionamos el municipio y nos presenta el balance, el cual se puede entonces extraer, separar, descargar en Excel. Está el balance de recursos de inversión por estado de proyectos y fuentes SGR, recursos de fortalecimiento y un cuadro de balance de recursos comprometidos, pagos y saldo, con todos los años en los que han recibido estos recursos. Continuamos con los reportes y está el índice de gestión de proyectos de regalías 2.0. ¿Qué encontramos? Primero, las características. Es una infografía que nos permite detallar el nuevo índice de gestión de proyectos. Cuáles son los rangos de clasificación, insuficiente, bajo, medio y alto. Las características generales y los cambios que se han dado. Entonces estamos como unidad de medida con el proyecto. Estamos mirando las capacidades institucionales y diferenciándolas
Tenemos una medición por estado de proyecto, entonces sin contratar se mide diferente en ejecución y terminado. Se realiza trimestral y no es acumulada. Esta infografía les permite detallar cuáles son los cambios significativos en el índice de gestión de proyectos. Entonces, en este visualizador ya encontramos los resultados. Nos vamos para entidad, departamento. Vamos a hacer la búsqueda para cesar. Entonces estamos revisando el departamento de Cesar en este momento con un puntaje de 67,8, está superior al promedio nacional. Es categoría 3, sí, tiene 117 proyectos medidos. Y aquí se detalla cuántos proyectos se midieron sin contratar, en ejecución y terminados. Entonces se ve en qué escala está y se puede detallar estos proyectos sin contratar, en ejecución. Si entramos a proyectos en ejecución, nos detalla cuáles son esos proyectos que se midieron, cuáles son las recomendaciones para poder mejorar el índice, cuánto dio el valor planeado, el valor ganado, el costo actual, el desempeño y toda la trazabilidad del cálculo de este indicador. Entonces, en el índice también podemos, ya recorrimos la infografía y los visualizadores de resultados, vamos a ver el gráfico de entidades. Entonces, lo mismo, encontramos siempre filtros que nos permiten detallar por categoría, por tipo de entidad, cuáles fueron los resultados. Entonces, si nos vamos a la categoría 3 de departamentos, encontramos el departamento de Putumayo tuvo 80,57 puntos, el departamento de La Guajira, estos departamentos se midieron igual por las capacidades, 67 puntos. Entonces, de esta forma, ustedes pueden hacer las búsquedas que requieran para encontrar el resultado del índice de gestión de proyectos asociado a sus entidades. ¿Qué más encontramos? Entonces, los resultados. Vamos a ver aquí el mapa. Esperemos que cargue. Listo. Y podemos hacer igual un filtro Caribe. Nos vamos para Cesar. Y entonces en el mapa podemos encontrar el resultado de cada una de las entidades ejecutoras con su puntaje. Están en amarillo, en rango alto, medio, bajo. De esta forma, gráficamente, pues tenemos el resultado. Y finalmente, en esta pestaña Elige PR 2.0, hay un visualizador especial por departamentos para pues, tener informes agregados, resultados del país. Entonces está el mapa, esto es Caribe. Está qué entidad está en rojo, Sucre. Nos vamos con todas las otras que están en amarillo, Cesar, Guajira. Y en naranja, Córdoba, Atlántico. Entonces ya recorrimos los visualizadores dinámicos de inversiones, el balance, el índice de gestión de proyectos 2.0, los riesgos de la inversión, que fue la pestaña que también ya vimos transversal. Importante que consulten porque pues les da un panorama de cómo están sus proyectos en ejecución y cuáles han sido las decisiones de la Subdirección de Control a propósito de sus proyectos. Y reportes específicos en Excel, donde se consultan informes estratégicos también relacionados con los visualizadores que ya socializamos. Entonces, ahora sí nos vamos a ir al módulo de gestión de proyectos, que es el que más nos interesa. Consultamos una entidad.
Departamento de Cesar. ¿Qué encontramos al inicio del pantallazo de una búsqueda de una entidad? ¿Cuántos proyectos están asociados al departamento? El valor total, valor SGR, si es entidad habilitada, el estado de sus proyectos, cuántos están terminados, cuántos en ejecución y cuántos sin contratar. Al finalizar, algunos mensajes importantes para que estén revisando. Si nos vamos a consultar un proyecto, yo creo que aprovecho para hacer el cambio al módulo de prueba donde voy a mostrar los proyectos que tenemos para el caso. Entonces voy a hacer un cambio de usuario. Perfecto. Voy a ingresar con un usuario que me permita hacerles el desarrollo del módulo de proyectos en Cesar. Entonces, la ventana que ya estábamos viendo. Vamos a gestión de proyectos. Departamento de Cesar y consultamos proyectos. Este ambiente de prueba es un poco más lento, pero bueno. Está el buscador por BPIN, nombre del proyecto y la designación. Esto es importante. ¿Qué encontramos aquí? La entidad ejecutora, la entidad designada para la supervisión del proyecto para contratar la interventoría y la entidad aportante de recursos. Porque es importante que la entidad tenga en el radar dónde ha aportado recursos y cómo están esos proyectos. Este es también un desarrollo nuevo. Los invitamos pues para que conozcan cómo están los recursos asignados de SGR en los proyectos relacionados para la entidad, acorde a estas tres tipificaciones. Importante este botón buscar, que nos permite que se quedó un poco. Aquí este nuevo desarrollo buscar, si nos olvidamos del nombre del proyecto, entonces podemos escribir alguna palabra relacionada con el mismo. Es un motor de búsqueda nuevo que les ayuda un poco a encontrar ese proyecto por una palabra estratégica, por finalización del número del BPIN, etc. Entonces lo que nos ayuda es a facilitar la búsqueda de los BPIN. Vamos a ingresar a un proyecto de Cesar para mostrarles las funcionalidades de este nuevo aplicativo. $16, 4 ceros. Buscar. No, creo que ingresé mal el número. Ya lo buscamos aquí. Aquí está. Por redes, recordé el nombre, entonces ingreso fácilmente. Listo, ingresamos al proyecto BPIN 2016, terminado en 009, es una construcción de redes de media y baja tensión en todo el departamento del Cesar. Entonces creo que aquí ya están viendo los cambios. Alcance. Los proyectos antes no tenían esta ventana. El alcance es importante que se construyan desde la MGA y se relacione, ya vamos a hacer un ejercicio más adelante, programando un proyecto
y les indico en qué parte se puede ingresar el alcance. Encontramos la fecha de aprobación, fecha de terminación, el estado, valor total, valor SGR y si fue aprobado directamente o no. ¿Qué encontramos? Los indicadores principales de productos si queremos tener acceso a mapa regalías y una línea de tiempo. Esta línea de tiempo también es una novedad para GESPROI 3.0. Encontramos los hitos principales del proyecto, cuándo se programaron, cuándo se ejecutaron. En la medida que se van ejecutando estas líneas, se pueden ir corriendo y van quedando fijas en el momento que se ejecutan los hitos. La programación física, la ejecución física y la ejecución financiera. Entonces les voy a hacer un recorrido por este proyecto que ya está cargado y posteriormente vamos a ingresar a cargar una programación de un proyecto que está en blanco. Importante paso a paso. En paso a paso encontramos unas ayudas, unas infografías que nos dan los pasos necesarios para poder registrar la información del proyecto. Entonces todas estas consultas, así como los manuales y videos tutoriales, serán de gran ayuda para que carguen bien sus proyectos. El botón de aprobación de envío continúa igual. Entonces nos vamos a desplazar por la barra izquierda de la gestión de proyectos. Entonces encontramos la información general, que ya la vimos. Nos vamos para el módulo de aprobación. ¿Qué encontramos en aprobación? La información de formulación. Entonces recuerden que se migra la información de SWIFT, el objetivo del proyecto, la localización, y esto es nuevo, indicadores de producto. Entonces, esto es dinámico, ustedes se van parando en cada área de los indicadores, el proyecto, el objetivo específico, el producto, el indicador, la vigencia y cuánto se ha ejecutado de esos indicadores de proyecto. Y a la derecha les va mostrando la información, cuándo estaba programado, cuándo finalizaba, cuál es la unidad, la meta, lo ejecutado y el porcentaje ejecutado. Continuamos por información de aprobación. En información de aprobación encontramos el acuerdo de aprobación, el resultado de la votación de sesión o CAT, los resultados del sistema de evaluación por puntaje. Esto también es una novedad. Entonces es importante esta información estratégica para saber cómo fue evaluado el proyecto y muchas veces pues un poco relacionar qué está pasando en la ejecución del mismo. La entidad ejecutora y la entidad designada para la supervisión del proyecto para contratar la interventoría. Fuentes de financiación. Entonces, encontramos las fuentes de financiación del proyecto registradas. El valor en especie, el valor del aporte, los saldos, otras fuentes de financiación. Y se pueden crear fuentes no SWIFT. Requisitos de ejecución. Lo mismo, toda la trazabilidad de las modificaciones del cumplimiento de este requisito. El documento, el soporte, la fecha. Si tienen prórroga de este cumplimiento es importante que lo diligencien pues para analizar por qué el proyecto puede presentar diferencias en los tiempos de ejecución. Ajustes se aplican. En esta ventana se desplegan. Entonces, ¿cuál es el acuerdo de aprobación del ajuste? Si tuvo una actualización, la tipología, si fue ajuste del objetivo general, cuándo fue la inserción y cuándo la modificación. Programación. Entonces, en programación, ¿qué encontramos? Para que se nos genere esa línea de tiempo que vimos en el pantallazo inicial, tenemos que realizar unas programaciones y unas ejecuciones de los hitos. Entonces, este ejemplo pues ya tiene cargadas esas programaciones y ejecuciones. Importante el espacio que tenemos de eventos de participación ciudadana, dada la importancia con la reforma y el rol que juegan los auditores, los veedores y la población en general
con la que podemos programar auditorías visibles, auditorías ciudadanas, comités de obra participativos, mesas técnicas participativas, audiencias de rendición de cuentas. Entonces, todo esto lo podemos programar en el proyecto y posteriormente cargar su ejecución para que tenga toda la trazabilidad en la ejecución de mi proyecto de inversión. Entonces, esto se puede editar siempre que tengan este lápiz, eliminar, ajustar. Supervisión, la información relacionada con el supervisor, en estas pestañas se puede crear nombre del supervisor, cargo, documento de designación, número de documento y fecha de este documento. Digamos, todo es muy intuitivo, es muy fácil de diligenciar. La idea es facilitarles cuando tengan que ingresar información para que nos dediquemos a lo importante que es gestionar el proyecto como tal, ¿no? Analizar estas líneas de tiempo, revisar qué está pasando, por qué los tiempos están diferentes a lo programado, por qué tengo retrasos, etc. El alcance. Entonces, para este proyecto aquí ya está diligenciado. Es importante, tenemos también una ayuda, una infografía que les ayuda a definir qué es un alcance inadecuado y un ejemplo de alcances adecuados. Entonces, es importante que consulten la MGA, la alternativa seleccionada, los indicadores, la ubicación del proyecto y logren determinar un alcance que permita a cualquier persona evidenciar cuáles son los entregables del proyecto, cuáles son los paquetes de trabajo, qué es lo que voy a generar con mi proyecto. Entonces, los invitamos a que estos alcances los detallen de forma tal que le den información relevante a quien quiera que consulte el proyecto. Indicadores principales del proyecto. Con este checklist les permitimos que ustedes nos indiquen cuál es el indicador principal del proyecto. Porque, por ejemplo, este proyecto tiene 3 indicadores. Entonces, para efectos de informes consolidados, sectoriales, etcétera, tenemos que determinar cuál de verdad es el indicador principal de cada proyecto. Entonces, tendrán que diligenciar cuál es el que ustedes consideran ese indicador. Continuamos. Programación de actividades. Voy a terminar de mostrarles este módulo de programación de un proyecto ya cargado e ingresamos a uno en blanco para cargar. Entonces, ¿qué existe? La metodología tradicional donde ustedes tienen cargados sus proyectos actualmente, donde migraron los proyectos a partir del 5 de noviembre, todos están aquí, o una metodología 2 nueva, que les invitamos a que usen, en especial para sus proyectos recién aprobados, que no han iniciado ejecución, o si lo quieren hacer para proyectos que ya estén en ejecución. Pueden solicitar la asistencia técnica al equipo de la regional. Entonces, lo mismo, siempre encontrarán infografías que les permiten ver el paso a paso para lograr tener un proceso exitoso en el cargue de sus proyectos. Son ayudas muy prácticas. La EDT orientadora. Entonces, este es un documento que está por sectores de inversión. Se realizó una guía orientadora de EDTs. Entonces, podemos ver la sugerida para el sector de agricultura, donde les indica cómo pueden redactar el alcance, cuáles serían los entregables y cuáles los paquetes de trabajo. Entonces tiene por sector transporte, CTI, ciencia, tecnología e inversión. Entonces también quisimos generar unas ayudas importantes para que ustedes se apropien de este conocimiento y logren usar la metodología de la mejor forma. Y esta es la programación del proyecto
Entonces se desagrega la EDT, estructura desglosada de trabajo para el proyecto. Esta la traemos desde la MGA. Ahorita que hagamos el ejemplo, entonces van a visualizar cómo lo hacemos. Me voy a desplazar un poco para abajo. El detalle de la información de planeación, entonces yo planeo mi proyecto de acuerdo a lo aprobado, programo mis actividades, genero unas actividades predecesoras. ¿Para qué? Esto es como un project, entonces simplemente me va a aparecer posterior a realizar todo esto que se puede hacer en web o con carga de plantillas en Excel, el diagrama Gantt del proyecto. Entonces, podemos visualizar el diagrama Gantt y verificar exactamente los tiempos, las rutas críticas de mi proyecto de ejecución. Estamos brindándoles herramientas para que gestionen sus proyectos de la mejor forma. La metodología 1, recuerden que desagregaban unos presupuestos y programaban pues hasta tornillos en sus proyectos de inversión. Entonces aquí, posteriormente, se programan las cantidades por periodo acorde a todo lo que le antecede, el diagrama Gantt, etcétera. ¿Y qué me muestra la curva S? Entonces, automáticamente se genera la curva S con el valor planeado, el valor ejecutado y el costo actual. ¿Y qué se puede calcular con todo esto? Unos indicadores de desempeño del proyecto. Alcance, tiempo, costo. Podemos ver el retraso de las actividades y las desviaciones que tenemos en la ejecución del proyecto. Lo importante es que siempre se acerquen a uno de estos indicadores para que el proyecto se evidencie, se esté ejecutando de la mejor forma, que los costos no estén por encima de lo planeado. Y de esta manera, recuerden que el desempeño está directamente relacionado con los resultados del índice de gestión de proyectos, que van a ser determinantes en la reforma que entra en vigencia el 1 de enero del próximo año. Entonces yo creo que vamos a ingresar de una vez al proyecto para enseñarles a hacer esto, este módulo de programación directamente en el aplicativo. Entonces voy a salir de este proyecto. Vamos por aquí, gestión de proyectos. Vamos al buscador e ingresamos a un proyecto para hacer el ejercicio. Vamos a programarlo por la metodología número 2, que es la que invitamos a que por favor implementen de ahora en adelante en sus proyectos. Son métricas que ya hemos venido socializando con las entidades hace 2, 3 años, y pues lo que hicimos fue facilitar el cargue de esa información para que gestionen sus proyectos con eficiencia y eficacia. Todo esto lo pueden construir con los ingenieros que formularon los proyectos. Esta información casi siempre la tienen a la mano, si no la pueden construir. Pueden estar orientados con los profesionales de la regional, para ustedes el caso Caribe 1, que también ya conocen el manejo de estas herramientas. Entonces, aquí en el alcance, si le damos clic, nos lleva al botón donde podemos redactar el alcance de este proyecto. Este proyecto es de Cesar también. Es la recuperación y conservación de áreas de interés ambiental. Entonces yo ya tengo el alcance redactado por efectos del tiempo, entonces lo voy a copiar. Es un alcance que
se construyó acorde a la MGA. Entonces lo vamos a redactar, lo vamos a pegar y le damos a actualizar. Se guardó correctamente, aceptar. Perfecto. Para este caso, los indicadores de producto del proyecto solo tienen un indicador de producto principal, entonces no es necesario seleccionar el indicador de producto. Vamos a programar las actividades. Entonces seleccionamos la metodología número 2. Es la metodología actual. Entonces tenemos que determinar la fecha de inicio del proyecto. Para el ejemplo, vamos a usar octubre del 2019. Seleccionamos la fecha, actualizar, aceptar. Y vamos a ver los pasos, ya los vimos, entonces simplemente vamos a crear estas dos ventanas, ya se las mostré en el anterior ejemplo, que son el paso a paso y la EDT orientadora, que es la guía sectorial. Vamos a crear el diagrama EDT. Entonces, al pulsar el botón ¿qué pasa? Se crea la EDT del proyecto automáticamente. Entonces, aquí está el nombre del proyecto, el BPIN, que pretendemos hacer servicios de restauración de ecosistemas, servicios de reforestación de ecosistemas, y me trae estas actividades de la MGA. Yo puedo editarlas si yo considero que alguna no es o se asemeja más a un paquete de trabajo. Entonces lo que puedo es editarlas, puedo adicionar, puedo agregar un entregable. Entonces simplemente con estos botones yo detallo monitoreo de seguimiento. Entonces voy a colocar aquí, no sé, un taller regional. Y se puede agregar este entregable y se puede eliminar. ¿Sí? También puedo eliminar la actividad que considere quiera eliminar para dejar mi EDT lista. Entonces lo que voy a proceder es a cargar. Yo puedo también aquí cargar, una vez tengo la EDT y ya confirmé que esta es mi EDT definitiva, entonces vamos a proceder a planear, a programar las actividades. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un cargue masivo. También se puede hacer por aquí, en la web directamente. Entonces yo coloco que para realizar el taller voy a elaborar unos folletos, no sé, elaborar folletos. Hay unos tiempos que debo escribir: optimista, probable, pesimista, días. La unidad de medida, entonces en este caso voy a elaborar folletos, entonces voy a poner por unidad que voy a elaborar 50 folletos que me cuestan, no sé, 10 millones de pesos. E ingreso si tiene aportes en especie, sí o no. Entonces, para hacer más rápido el ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cargue masivo, que es un procedimiento que ustedes ya conocen en Excel, como lo hacen en la metodología 1. Entonces voy a cargar las actividades de planeación, año de reporte en noviembre del 2020, guardar. ¿Y qué me genera estas ventanas? Cargar archivo plano del proceso, generar planilla de cargue, eliminar proceso y las unidades de medida. Entonces miremos la plantilla de cargue. Se puede descargar en Excel la plantilla de cargue para cargar esa planeación. Entonces, ¿qué encontramos? Lo que vimos allá en la EDT, los productos, las actividades, los paquetes de trabajo, y que debo ingresar la actividad, la unidad de medida, tiempo óptimo, probable, lo que ahorita desarrollé directamente en la web,
es esto, misma información. Simplemente pues para efectos del ejemplo, para cargarla más rápido, entonces vamos a subirla por Excel. Igual que la metodología 1, eliminan la fila número 1 los títulos y lo guardan como un archivo .cbs. Entonces voy a abrir la plantilla ya diligenciada. Perdón, ingreso. Aquí pongo cargar archivo plano del proceso. Bueno, primero se las voy a mostrar. En plantilla ambiente. Entonces voy a mostrarles cómo queda la plantilla diligenciada. Entonces incluimos, si es del caso, alguna actividad, relacionamos las unidades, hectáreas, los tiempos, pesimista, optimista, probable, la cantidad y el valor. Y si tienen especie. Entonces, esta plantilla es la que vamos a cargar. Entonces, nos vamos otra vez al aplicativo y cargamos cargar archivo plano del proceso. Entonces, seleccionamos el archivo y cargamos el archivo separado por comas. Le damos procesar cargue. Si hubiera alguna línea en rojo, pues es que tenemos algún error, entonces simplemente tenemos que revisar. Aquí nos dice cuál es el error, pero en este caso pues todo está bien. Entonces nos carga las actividades ya con los tiempos optimista, probable, pesimista, y el programa detalla los tiempos estimados. ¿Qué sí hay que hacer manualmente? Las actividades predecesoras. ¿Cómo se cargan las actividades predecesoras? Bueno, si yo quiero editar algo en lo que cargue en Excel, pues aquí lo puedo hacer. Puedo eliminar, puedo editar, etc. Y vamos a cargar las actividades predecesoras. Entonces, uno separa en cada uno de los links de predecesoras y colocamos cuáles son las actividades que son necesarias realizar antes de esa actividad. Y colocamos si es fin, comienzo, comienzo, comienzo. Si tiene algún tiempo de retraso, importante siempre dar clic en el chulito para que nos quede cargada la actividad predecesora. Entonces aquí se ve que ya en efecto la cargamos. Voy a hacer eso para todas las actividades. Entonces cargamos la segunda, esto hay que hacerlo manualmente. Entonces, para esta actividad vamos a determinar que el diagnóstico hay que hacerlo antes y que es un fin comienzo. Le damos el chulo porque si no, no nos carga. Cerrar. Una actividad puede tener pues varias predecesoras, eso ya para efectos. Es que haya formulado el ingeniero que vaya a realizar la obra, pues tendrá conocimiento de cómo va a ser el desarrollo de su proyecto en ejecución física. Descargamos la tercera. El link. Vamos a dejar también que es el diagnóstico, que es fin comienzo. Le damos el chulito y cerrar. Y así vamos viendo que estén cargadas todas. La 231, realizar el traspaso y legalización. Dejemos esta. Voy a dejar esta como inicio, entonces voy a eliminarla. Entonces más bien continuamos dándole a las otras. 231. Realizar la asistencia técnica también le voy a dejar con la actividad 231. Fin comienzo. El chulito, cerrar. Y la última, bueno, me quedan dos. 231, elaborar el diagnóstico. 231. Ponle aquí. 231, fin comienzo. Cerrar.
Ay, no le di el clic. Ahí no me carga porque olvidé el clic. Vamos a realizar el taller. En comienzo, el clic, cerrar. Y la última realización de la plantación. Pongámosle 231. En comienzo, cerrar. Listo. Entonces, una vez cargue todas las actividades predecesoras, puedo generar el diagrama Gantt. Permítanme que esta no cargó. Olvidé el chulito. En comienzo. Listo. Y una vez cargue todas, entonces puedo determinar las rutas. Proceso de cálculo de rutas exitoso. Y que me muestra el aplicativo, entonces lo que vimos, y el diagrama Gantt. Puedo verlo por semana, meses o días. Las rutas críticas, etc. Entonces continuamos, confirmamos este diagrama Gantt. Cerramos. Listo. ¿Y qué se nos habilita? La programación de cantidades por periodo, que les mostré en el ejemplo del proyecto que ya estaba cargado. Esto podemos hacerlo también migrando en Excel la plantilla o aquí directamente. Entonces, si yo tengo que voy a realizar un taller, simplemente me paro en los meses programados y realizo el... Elga, nos están pidiendo que precisemos el tema de las precedencias. ¿Te quieres devolver un momento y dar un poco más de detalle? Perfecto. Entonces, déjame paro aquí un momento. Entonces, una vez cargada la programación de actividades, ¿qué debemos diligenciar? Y esto toca manualmente. ¿Qué actividades son necesarias para ejecutar una actividad antes de, ¿sí? Entonces, si yo necesito realizar la asistencia técnica, debo antes elaborar un diagnóstico. Entonces, tengo que cargar aquí manualmente. Ya como la confirmé, no puedo entrar a hacer como el paso a paso, pero lo que hago es definir cuál es la actividad necesaria para ejecutar la actividad en la que estoy parada. Entonces, si es fin, comienzo, es para determinar el diagrama Gantt. Y eso, pues, eso es de conocimiento de los ingenieros, contratistas, de los formuladores, que tengan en su cabeza cómo es el proyecto, cómo lo van a ejecutar, cuáles actividades puedo lograr simultáneamente, qué necesito hacer, si necesito sí o sí comprar un predio, pues, para construir el coliseo. Entonces, simplemente es definir esas precedencias. No sé si queda claro. Precedencias. Sí, señora. Y un poco aquí la recomendación respetuosa a todas las entidades ejecutoras es que en el momento de hacer la planeación y la programación de la ejecución del proyecto de inversión, contemos con todos los elementos de orden técnico, presupuestal y el profesional que conoce el desarrollo del proyecto que yo estoy ejecutando. Para este caso que estamos hablando de un proyecto de gestión ambiental, pues no sería lógico hacer un proceso de legalización de predios sin haber comprado el predio. O no sería lógico hacer una plantación de material vegetal sin haber hecho el proceso de adquisición del predio y adquisición del material vegetal. Entonces, aquí la gran recomendación para las entidades ejecutoras del departamento de Cesar es que debemos adelantar procesos juiciosos de programación de la ejecución y cuáles van a ser esas actividades que deben ir de primero y cuáles pues van al final. Si estoy hablando de una vía, pues no puedo decir que voy a hacer
no sé, el afirmado antes de haber hecho las alcantarillas o la señalización vial sin haber puesto el proceso constructivo de la vía. Y acá la invitación muy respetuosa es que ALGESPROY es un sistema para la gestión de proyectos de regalías y debemos quitarnos del imaginario colectivo que este es un cargue de información y que aquí en el aplicativo el proyecto va al 0%, pero allá en el territorio el proyecto ya está terminado, inaugurado, entregado y en operación. La herramienta es para la gestión de proyectos de regalías, no para el cargue de información. Esa es la nueva lógica y los nuevos retos que nos está imponiendo la nueva Ley 2056 de 2020. Y por eso estamos entregando este insumo a las entidades territoriales para que empiecen a usarlo, a trabajar en él, a identificar oportunidades de mejora que nos permita a todos tener procesos mucho más eficientes y eficaces en la ejecución de los proyectos de regalías. Adelante, Elga. Gracias, bien. Entonces, íbamos cargando la programación de cantidades por periodo. Decidí hacerlo aquí para que lo vean directamente en la web, pero también se puede hacer con una plantilla de Excel. Igual se carga, aparecen las columnas. Tener cuidado pues de borrar los títulos y cargar en el documento en el link indicado. Entonces aquí voy cargando y él me va diciendo cuánto me falta por programar en el periodo. Entonces si ustedes pueden ver, cada vez que yo diligencio un número, va descontando aquí en la columna de cantidad total. Tiene que quedar pues en cero estas cantidades para saber que en efecto ya programé y lo hice bien. Entonces aquí me falta por programar un monitoreo y seguimiento. Entonces todo tiene que quedar en cero, arriba en el 64 me falta por programar 64 hectáreas. Entonces ya aquí me tiene que ir dando 0. Vamos a programar la asistencia técnica que son 10, entonces yo si quiero programo 2, como puedo incluir decimales, etc. Vamos aquí a 1, me puedo mover con el tab. 4, 6, 7. Programamos aquí 3. Y elaborar el diagnóstico. Entonces, aquí es una, podemos hacerlo decimal para completar la unidad, o si quiero programo uno en uno de los 3 periodos y los otros los dejo en 0. Listo. Realizar la plantación son 5 hectáreas. Entonces voy a programar 2, 1, 1, 1. Entonces, después de realizar esto, aquí me falta 1. Bueno, listo. Entonces, reviso que todas me den en 0, ya tengo programado. Y le pongo crear en la programación. Si yo tengo toda la información, como bien decía Vivian, tengo mi proyecto bien estructurado, pues esto se me va a facilitar. Y de hecho esta herramienta ya le va a permitir a la entidad, entonces tengo la curva S del valor planeado, me aparecen acumulados todos los periodos hasta llegar al valor total del proyecto, el 14 de noviembre del 2020, en estos periodos. Entonces así se programa. Ya después del cargue de la ejecución es como ustedes lo conocen, se descarga la plantilla y se carga la ejecución periodo tras periodo para ir construyendo mi curva S con valor planeado, valor ejecutado y el actual cost. Y por ende los indicadores de alcance, tiempo, costo, vamos a ver los retrasos.
Entonces voy a volver al proyecto que ya está cargado completo para efectos de visualizar las otras pestañas. Entonces nos vamos a gestión de proyectos. Consultemos el proyecto para mostrar el que ya está completo. Entonces esa es la metodología 2, es sencilla, es intuitiva y pues si tenemos las herramientas necesarias podemos lograrlo muy fácil. Vamos a esperar que carguen aquí los proyectos para hacer la búsqueda del ejemplo. Entonces, bueno, mientras el Guita busca el proyecto, vamos a hacer un breve resumen de lo que corresponde a la metodología 2, que es muy importante y que los invitamos a que empiecen a cargar la programación de los proyectos a través de esta metodología, que les va a permitir identificar esas desviaciones importantes en la ejecución del proyecto, porque van a tener un plan con el cual se van a comparar. Entonces, esta metodología compone una estructura desglosada de trabajo que determina esa línea base del alcance. Yo sé exactamente cuáles son los entregables que tiene mi proyecto, sé hasta dónde va el proyecto, tengo una línea base de alcance, luego determino unos tiempos, que es muy importante establecer esos tiempos, que nos va a determinar esa estimación del tiempo del proyecto, definir cuál es la duración del proyecto y posteriormente generamos ese diagrama Gantt que además podemos visualizar las precedencias que creamos en la primera tabla web. Esas precedencias son muy importantes porque el proceso constructivo también determina el tiempo del proyecto, entonces ya tenemos por cada actividad su duración estimada y así también la duración del proyecto. Y después vamos a tener la línea base del costo, como a través de la desagregación de las unidades en los periodos en los que establecimos las actividades. Entonces, acá se va construyendo esas líneas bases, se establece el plan del proyecto, que es la línea azul que nos mostró Elga ahorita en la presentación, y que es el plan del proyecto. Entonces, es muy importante que empiecen a programar a través de esta metodología, esos proyectos nuevos, empiecen a hacer ese paso a paso de cargar estos proyectos por esta metodología y pues van a ver los beneficios de poder identificar exactamente en dónde es que están las desviaciones, en qué entregable, en qué actividad. Continúa, Elga. Gracias, Claudia. Entonces sí, la gráfica de la curva S, ya ingresé al proyecto que está cargado con ejecución. Entonces ya este proyecto tiene el valor planeado y la ejecución del valor ganado, costo actual, cumplimiento de costo, de programación y los retrasos. Entonces este es el alma del proyecto, esto es a lo que debe tenerle lupa el representante legal, el supervisor, secretario de planeación de infraestructura. Bueno, vamos a ver cómo están estas curvas, cómo vamos, cómo va el costo, si ya lo superamos, si requerimos mayores cuadrillas, tenemos que revisar muy bien entonces el estado de esos proyectos para evitar problemas, posibles suspensiones por retrasos. Ustedes saben bien que en la ley que empieza a regir en enero, pues se va a revisar muy bien lo de los retrasos de más del 30% van a tener problemas esos proyectos. Nos vamos para supervisión e interventoría. Ya una vez programamos las actividades, se puede entonces realizar la programación en caso tal de fecha de inicio de la supervisión y duración de esa supervisión. Contratación, ¿qué encontramos? Entonces el módulo de contratistas, esto no sufrió mayores cambios. Entonces está el detalle de los contratistas, sus procesos precontractuales, ya sus contratos, sus pólizas. Estamos tratando de desarrollar una interoperabilidad con SECO para que pues migre esta información automáticamente. Todavía no se ha logrado, pero entonces
Ustedes conocen muy bien estos módulos de diligenciamiento de sus contratos, procesos precontractuales, etc. En ejecución, entonces ya que vamos a ver, la línea de tiempo de ejecución del proyecto, entonces ya tenemos una programación, ya vamos a desarrollar cuál es la ejecución y en la línea de tiempo se va a visualizar esa ejecución. Cuando en efecto se suscribieron los contratos, cuando está el certificado de cumplimiento de requisitos, los comités de obra participativa, todos los eventos de control social, cuándo se programaron y cuándo se ejecutaron. Aquí, ¿qué puedo hacer en los hitos del proyecto? Entonces, cargar, en efecto, la fecha de ejecución de estas actividades. Si es necesario editarlas, borrarlas o programar algunas nuevas, se puede realizar. Recuerden que los hitos pues, son los puntos más importantes de ejecución del proyecto y por ello la importancia de haber generado esta línea de tiempo para que visualmente ustedes revisen cómo están sus proyectos. Entonces, si yo quiero cargar una ejecución de un evento de control social, simplemente ingreso y la cargo. Registro de avance de ejecución. Entonces, estos son los semáforos que ya conocían de GESPROIT 2.0, donde cada vez que cargo ellos me van mostrando cómo va el proyecto, entonces cómo voy ejecutando acorde a lo programado. Se carga la plantilla en Excel. Si debo crear ejecución de bienes y servicios, entonces se abre esta ventana con el documento necesario, acta, acuerdo, certificación, el número, la fecha y la justificación. Si tengo que cargar observaciones a la ejecución, también se pueden registrar en esta pestaña. Y un concepto de supervisión o la interventoría del proyecto, de cómo va el proyecto, ¿no? Entonces, es importante que ellos emitan este concepto, cuál es el avance físico que ellos certifican, si aceptan ese avance o si no, la razón de la no conformidad y el concepto. Entonces, es importante que emitan este concepto para conocimiento de la entidad ejecutora. El desempeño del proyecto, entonces, ¿qué me muestra? La curva S, valor planeado, valor ejecutado y el resultado de las métricas, que se calculan automáticamente. Ejecución de indicadores de producto. Entonces, yo puedo ir ingresando esos porcentajes de ejecución si es posible antes de finalizar el proyecto. Si yo voy cumpliendo con alguno de estos indicadores, entonces los invitamos a que vayan reportándolos para pues ir evidenciando el avance del proyecto integralmente. Cuando finalice el proyecto, justificar si existió una ejecución incompleta de los productos. Entonces es importante que nos indiquen qué pasó con ese indicador. Los indicadores de producto, entonces lo mismo, tienen que ingresar y diligenciar el avance de cada uno de esos indicadores. Entonces, lo que habíamos visto al inicio, cuando se programa, cuando estábamos en el proyecto recién aprobado que migraba esta información, pues aquí visualmente ya vamos viendo cómo se están ejecutando estos indicadores. Si yo me paro en alguna de estas líneas dinámicas, me muestra a la derecha fecha de inicio, fecha de fin, la unidad, meta, lo ejecutado, el porcentaje de ejecución, etc. Y el periodo. Justificación de ejecución incompleta de las metas de indicadores de producto. Entonces lo mismo, si yo no cumplí con las metas, es importante que justifique qué pasó con el proyecto. Recuerden que lo más importante es cumplir con alcance, tiempo, costo. Nos vamos a mover en ese triángulo de proyectos para lograr mejores ejecuciones en los recursos de regalías. Pagos. Entonces, ¿qué se desagrega aquí? Los pagos, el concepto, los ingresos, compromisos, pagos, reintegros, el saldo. En caso de tener reintegro de recursos no ejecutados, todo esto es como para el balance del proyecto y que le sirve para el mismo cierre
cuando se hace el checklist para poder cerrar sus proyectos. Entonces se puede visualizar. Entonces recuerden que SPGR tiene interoperabilidad con nosotros, y entonces directamente aquí nos muestra cuál fue la entidad pagadora, Ministerio de Hacienda, la entidad beneficiaria de pago, cuándo se realizó ese pago y por qué valor. Es información que ya ustedes bien conocen. Registro audiovisual. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el proyecto tenga cargado por lo menos 3 fotos al inicio, en un porcentaje de ejecución ya 50%, y al finalizar el proyecto. Entonces, que se pueda ver cómo se está ejecutando el proyecto a través de unas fotos, de un video con dron, etc. Entonces se crea el registro fotográfico y se carga y después se exporta mapa regalías. Cierre. En cierre hay 2 desarrollos nuevos, beneficiarios y sostenibilidad. Entonces consideramos importante analizar cuáles fueron los beneficiarios finalmente reales del proyecto. Muchas veces en la formulación incluyen toda la población que encuentran en DANE, el municipio, y pueden ser proyectos pues, que en efecto no benefician a todo el municipio. Entonces es importante que registren cuáles son los beneficiarios reales, por qué medio. No sé si aquí pueda editarlo para ver las preguntas. Número de beneficiarios reales, cuál es la fuente de esos beneficiarios, si tienen otra fuente, y entonces él me determina, si es más del 80% de esos beneficiarios, el cumplimiento. Esto es un visualizador de cumplimiento de beneficiarios. Es importante para de verdad dimensionar cuál es la población del proyecto que fue ejecutado. Sostenibilidad y o funcionamiento del proyecto terminado. Entonces, lo mismo, son unas preguntas importantes para efectos de dimensionar el proyecto, si en efecto va a ser funcional, sostenible. Entonces, la primera pregunta: ¿los productos generados por el proyecto son agotables? Como paga de transporte escolar. En caso de que sean agotables, pues no hay que contestar las siguientes preguntas. Para proyectos de infraestructura, etcétera, sí o sí tienen que responder si el proyecto se encuentra operando, funcionando, si está siendo aprovechado, cuál es la entidad ejecutora que va a estar a cargo de esa operación y funcionamiento, el nombre, tipo de soporte, documento de soporte y la fecha. Entonces lo mismo visualmente podemos ver porcentualmente cuál es el cumplimiento de esa sostenibilidad y funcionamiento del proyecto. Y un concepto de la entidad designada para la supervisión o para contratar la interventoría. Entonces, ya las obras fueron recibidas a satisfacción, sí o no. Las pruebas técnicas y ensayos de calidad cumplen con la reglamentación sectorial vigente. Si el proyecto cumplió con especificaciones técnicas, si es funcional, sostenible o está operando. Y el concepto. Recuerden que esto es nuevo, tendrán que diligenciarlo para sus proyectos. Requisitos de cierre. Entonces se me despliega el resumen del proyecto, resumen financiero, el checklist, estos requisitos que tenemos identificados para poder cerrar el proyecto. Y una vez cumplidos con esos requisitos, se verifican y se genera la proforma del acto administrativo de cierre. Recuerden la importancia de cerrar los proyectos para tener administrada su entidad. Ir pues dedicándose a los proyectos nuevos, a las aprobaciones con pendientes y no tener el rezago de un montón de proyectos sin cerrar que generan, digamos, una gestión innecesaria, suspensiones y demás. Ejercicios de control social. En caso tal, entonces, esta diligencia, cuáles son los beneficiarios que fueron a esos ejercicios de control social, es una relación. Visitas, ¿qué pueden visualizar aquí? Entonces, el componente de la subdirección
realiza visitas aleatorias a proyectos. En caso tal de que este proyecto haya sido objeto de una visita de seguimiento, podemos ver los entregables de esa visita por nuestro equipo. Entonces, las listas de asistencia, si tuvo un plan de mejora, el formato de suscripción del mismo, registros fotográficos, el informe como tal de la visita, soportes a observaciones si las tuvo, para que la entidad pues, pueda ver aquí los entregables de esas visitas. Es importante la retroalimentación y ver el resultado de estas gestiones de la subdirección. Bueno, mientras carga. Voy a ver si carga en otra ventana. Planes de mejora. Si el proyecto fue objeto de plan de mejora, entonces aquí están desagregadas las acciones, la fecha de cumplimiento, el responsable, etc. Esos módulos no sufrieron modificaciones ni ajustes. Los reportes, entonces ya lo que se explicó en el Home Entidad, aquí también podemos acceder a ellos. Yo creo que con esto finalizo la navegación por el GESPROI. Muchas gracias. Muchas gracias, Elga, por esta importante y detallada presentación del GESPROI 3.0. Les recordamos que las respuestas a las inquietudes de nuestros participantes se van a ir respondiendo en el chat. Aquellas preguntas que no alcancemos a resolver durante la jornada de hoy harán parte de las memorias que serán enviadas a sus correos institucionales junto con el video, en los datos registrados en el link del evento. Tenemos pues ya muchas preguntas y para dar respuesta a alguna de ellas nos acompaña la doctora Ana María Barrera, líder de la Oficina Regional Caribe 1. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes a todas las entidades ejecutoras del Departamento del Cesar. Es un placer conocerlos desde la Oficina Regional Caribe 1 del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. Contarles que estamos ubicados en la ciudad de Santa Marta, pero desde acá contamos con un equipo muy fortalecido de profesionales quienes están dispuestos 100% a apoyarlos en cada una de las inquietudes, pues por la pandemia en algunas ocasiones nos ha tocado de manera virtual, sin embargo las puertas de nuestras instalaciones están abiertas siempre para ustedes. Esperamos que sigan contando con la buena comunicación que tienen con sus enlaces asignados y en esta medida pues podamos interactuar, apoyarlos, intervenir en todas las inquietudes que tengan y asimismo para la solución de los problemas que se presenten en la ejecución de los proyectos. Gracias, Ana María. Y bueno, vamos a responder algunas de las preguntas de nuestros asistentes. La primera es, ¿desde el aplicativo se pueden gestionar los planes de mejora que tenemos? Bueno, primero es necesario revisar cuáles son las acciones previstas para subsanar ese plan de mejora. Para ello, podemos proceder al envío de la información a la oficina regional para su revisión previa al cumplimiento de cada una de las oportunidades y posterior a ello mirar el cierre en el aplicativo. Muchas gracias, Ana María. Una segunda pregunta, ¿cómo podemos cambiar un proyecto de estado crítico en el aplicativo? Bueno, es importante identificar cuál es la causal de criticidad e identificar las acciones previstas para salir de la situación en años anteriores, cumplirlas, reportarlo igualmente a la oficina regional. Saben que contamos con este equipo que previamente les enuncié para la revisión de los proyectos y posterior cierre al mismo. Ok, dice otra pregunta. Una vez se tenga un IGPR inferior al esperado, ¿se puede mejorar? Claro que sí. El aplicativo nos brinda las recomendaciones de cómo mejorar cada uno de nuestros proyectos. La idea es que para el próximo trimestre los resultados de la calificación mejore para cada uno de ustedes como entidades. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿qué debemos hacer con el reporte de este mes? Bueno, se procederá a expedir una circular en el transcurso de esta semana. Se va a ampliar el plazo, toda vez que conocemos que el reporte son los 15 de cada mes, pero en esta ocasión pues habrá una excepción y pronto estará llegando la circular ampliando la fecha para este plazo. Ok.
Dice, si me equivoco redactando el alcance, ¿lo puedo corregir más adelante? Bueno, acá la invitación, y es muy importante, tener unos procesos juiciosos, rigurosos de la revisión, definición del alcance. Una vez diligenciado, no es posible su modificación. Y por último, al menú Gestión Financiera, ¿puede ingresar cualquier usuario o registrar información? Solo se permite el ingreso con el usuario que elabora y revisa con el perfil que la entidad tenía para el reporte de la información en cuentas SGR. Listo, perfecto. Muchas gracias, Ana María. Con todo el gusto. Bueno, y ahora contaremos con la presentación del doctor Juan Felipe Pertús, del equipo de gestión de sedes, que nos hará una breve presentación del aplicativo Auditores Ciudadanos, sus beneficios y potencialidades, herramienta dispuesta por el DNP para la participación activa de toda la ciudadanía en las inversiones financiadas con recursos de regalías. Adelante, Juan Felipe, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecido con esta oportunidad pues, de venir a presentarles esta importante herramienta que viene desarrollando el Departamento Nacional de Planeación precisamente para mantenerse aún más en contacto con la ciudadanía. Desde esta entidad reconocemos la importancia que tienen los ciudadanos precisamente en todo lo que tiene que ver con el ciclo de regalías. Entonces les haré una breve presentación. Aquí. Es importante que nos compartas tu pantalla, Juan Felipe. Ya, estoy tratando de problemas. Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Como les venía contando, pues esta es una nueva herramienta que ha desarrollado el Departamento Nacional de Planeación precisamente para entrar aún más en contacto con la ciudadanía y buscar precisamente hacer un mejor seguimiento y una mejor evaluación de todos aquellos proyectos que están, que se encuentran precisamente pues financiados con todos estos proyectos de regalías. Como antecedentes que tenemos, pues inicialmente la pandemia de la COVID-19 nos puso en una situación como a todos a nivel entidad, Departamento Nacional de Planeación y las demás entidades, nos puso en una situación muy difícil. Y es que precisamente no teníamos la suficiente capacidad precisamente para hacer seguimiento y darnos cuenta de qué venía pasando con todos aquellos proyectos que estaban financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Así que avanzamos en esta herramienta que lo que precisamente busca es visitar esos proyectos y así también contrarrestar un poco uno de esos tantos efectos que ha tenido precisamente la pandemia de la COVID-19, y es que no nos ha permitido, digamos, hacer un control social precisamente muy aterrizado sobre los proyectos que están financiados precisamente con los recursos de regalías. De otro lado, pues la reforma al Sistema General de Regalías presente precisamente o manifestada a través de esa ley 2056 de 2020, tiene un fuerte componente de participación ciudadana. Mediante esa participación ciudadana buscamos precisamente que el control social sea un elemento fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con el ciclo de seguimiento, evaluación y control de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías. De igual manera, pues estamos instando a todas las entidades ejecutoras a que le den prioridad a este aplicativo tan importante que será un elemento fundamental, como ya lo he dicho, precisamente para el tema del monitoreo y la evaluación de los proyectos que están financiados con regalías. ¿Cómo ingresamos
al aplicativo Auditores Ciudadanos? Pues tenemos diferentes maneras. La principal es precisamente, como lo pueden ver ustedes en la parte izquierda de la pantalla, es ingresando el nombre que está ahí, que es auditoresciudadanos.dnp.gov.co, y ahí pues tendremos un acceso directo, se desplegará más o menos la pantalla de Auditores Ciudadanos, que ya más adelante se las voy a mostrar un poco en profundidad. También pues está la otra opción, que es precisamente a través de sgr.gov.co, y en la parte izquierda, que tiene en la parte de la pantalla, se desplegará el menú donde aparece también el acceso a GESPROI 3.0, al IGPR, al mapa regalías, y pues lo ideal es entrar primeramente por Auditores Ciudadanos. Como ya les dije, esta es una herramienta web que lo que permite precisamente es promover todos los espacios autónomos de participación ciudadana sobre los proyectos COVID del SGR. Aquí hay que hacer una claridad, y es que inicialmente el aplicativo Auditores Ciudadanos se encuentra solamente para proyectos COVID. Esta es una primera etapa que se viene desarrollando desde la entidad. Sin embargo, lo que esperamos posteriormente es precisamente seguir avanzando para que otra cantidad mayor de proyectos pues también se encuentren listados en esos que pueden ser analizados a través de Auditores Ciudadanos. Como ya les dije, permite la participación activa en el control social a las regalías, tanto en el tema de consulta de información sobre los proyectos COVID como en los aportes ciudadanos para el seguimiento de los mismos. ¿Qué beneficios tiene? En primera medida, pues nos permite promover la inclusión de la comunidad para el control social a las regalías. Este aplicativo permite que este control social ciudadano se haga bien sea de manera individual o bien sea de manera colectiva, ya sea que se pertenezca a algún colectivo social, por ejemplo, una veeduría, o se pertenezca a alguna organización social. El aplicativo permite también, digamos, realizar los aportes y demás también de manera colectiva. Por otro lado, estamos promoviendo como entidad precisamente el uso y el aprovechamiento de las TIC. En todo esto de la cuarta revolución industrial, pues esto es un tema muy importante, y la pandemia también nos ha obligado precisamente a que como entidad tengamos que buscar mecanismos alternativos para mantenernos en contacto con la ciudadanía. Y creo que esta herramienta, que es básicamente, que se centra precisamente en la utilización de las TIC, pues nos representa un enorme beneficio. De igual manera, pues nos apoya como subdirección de seguimiento, evaluación y control, hacerle un seguimiento constante a los proyectos, precisamente a través de todos los aportes que viene realizando la ciudadanía. Finalmente, pues este aplicativo también permitirá que la ciudadanía conozca de primera mano cuáles son las acciones y los resultados que se vienen dando por parte del sistema de seguimiento, evaluación y control. ¿Cómo funciona este aplicativo? Bueno, lo primero es que ahora les voy a hacer posteriormente, digamos, un ejemplo ya funcionando con la página de internet para que miremos paso a paso cómo se hace. Pero aquí de manera muy rápida, lo primero que deben hacer los ciudadanos es un registro donde precisamente colocan los datos personales, todo muy en el marco de la ley de protección de datos. Se realiza una breve encuesta de caracterización. Esa encuesta de caracterización lo que busca básicamente es conocer la persona desde qué departamento se encuentra, conocer si pertenece a algún grupo étnico o si de pronto es alguna población que se encuentra, por ejemplo, en discapacidad. También saber si pertenece a algún colectivo social, bien sea una junta de acción comunal, bien sea una veeduría ciudadana, etc. Todo eso, digamos que se realiza en esa primera parte del registro. Y tiene dos componentes internamente el aplicativo también. El uno es pues la consulta de información. Ahí el ciudadano podrá conocer de primera mano cuál es el estado actualizado sobre los proyectos COVID del Sistema General de Regalías. Podrá hacerles un seguimiento constante a los proyectos sobre los cuales pues el ciudadano tenga cierto interés, y podrá saber también de primera mano cuáles son las acciones que se vienen haciendo por parte de la subdirección de seguimiento, por parte del sistema de seguimiento, evaluación y control. Finalmente, pues tiene un componente de participación donde el ciudadano podrá hacer sus aportes, bien sean positivos o negativos, sobre todos los proyectos COVID que están presentes en el Sistema General de Regalías. Y tendrá también un acceso
a otros enlaces de interés, los cuales podrán también realizar otros reportes a otros organismos de control, como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, precisamente sobre lo que pueda encontrar en esos proyectos y también pueda servir para realizar cualquier tipo de control fiscal disciplinario que realiza, por ejemplo, la Procuraduría y la Contraloría. Esta es la pantalla inicialmente que se despliega al ingresar la página. Como se puede ver aquí, pues... Felipe, qué pena interrumpirte. No estamos viendo la pantalla. ¿La puedes compartir, por favor? ¿Ya ahí se puede ver? Sí, perfecto. Continúo. Gracias. Esta es la pantalla que inicialmente se despliega pues desde a la hora de ingresar precisamente al aplicativo. En la primera parte pues está el registro y de ahí digamos se hace lo que hablábamos anteriormente, donde se registra un usuario. Este es el primer paso, donde se coloca el nombre, el correo electrónico, se crea una contraseña, se indica el número del celular, el nombre del departamento y el municipio donde la persona pues se está conectando, y muy importante pues aceptar todos los términos y condiciones que están presentes dentro del aplicativo. El siguiente paso es que en el correo que se registró anteriormente pues se envía una confirmación que se parece mucho a esta que está aquí, en la cual lo que se le debe dar es clic, ya una vez pues haya llegado ese correo. Es muy común encontrar que a veces estos correos llegan a la bandeja de no deseados, entonces pues siempre hacer esa claridad también a la hora de utilizar este aplicativo y de registrarse. Una vez el correo ha sido verificado, pues ya se asigna al usuario con la contraseña que se ha creado. Ahora de lo otro que les hablaba es precisamente ya los otros dos componentes que tiene este gran aplicativo, uno relacionado precisamente con la consulta de información y otro relacionado con el tema de la participación. Entonces, vamos para que hagamos una prueba de cómo está funcionando el sistema. Comparto la pantalla también. Bueno, esta es la pantalla que les estaba mostrando, que se despliega inmediatamente. Ya uno ingresa a la página de Auditores Ciudadanos. Ya para el caso mío, pues tengo un usuario creado. Y esto es lo que aparece inmediatamente. Aparece desplegada toda la lista de proyectos COVID que se encuentran, pues, actualmente el reporte de los proyectos que se encuentran actualmente. Este es el listado total. Sin embargo, pues este aplicativo tiene varias funcionalidades. Por ejemplo, empezar a buscar por departamento, si queremos hacerlo así. Ahí inmediatamente carga pues todos los que están en el departamento del Cesar, por ejemplo. Y también podemos buscarlos por temas, por ejemplo, el tema ambulancias, pongamos. Pues inmediatamente también despliega, si pueden ver a la parte izquierda, las temáticas de los proyectos pues tienen que ver básicamente con temas de eso. Existe también otra funcionalidad importante de este aplicativo, y es que la persona o el ciudadano que se acerque a él puede seguir de primera mano qué es lo que está pasando con ese proyecto. Simplemente con darle, aquí como ven en el menú derecho, darle seguir, puede seguir el proyecto y a la hora de ingresar a su cuenta puede tener de primera mano qué está sucediendo o cuál es el proyecto que tiene, digamos, que tiene presente. Esto es importante porque cualquier cambio que se dé al interior de ese proyecto que se está analizando, inmediatamente le avisa al ciudadano y le envía una notificación a su correo personal. Por ejemplo, este proyecto que está del Departamento del Magdalena para adquisición de ambulancias, el estado que podemos tener aquí es que está sin contratar.
a la hora de que exista un cambio que avise que el proyecto ya está contratado, inmediatamente despliega un aviso al correo del ciudadano informándole que ya el proyecto se encuentra contratado. Como les había dicho, este aplicativo tiene un buen componente para realizar consultas. Como pueden ver, aquí se puede analizar cuál es el presupuesto, el sector al que apunta, dónde está ubicado, quiénes son los potenciales beneficiarios, cuál es la entidad ejecutora, cuáles son los productos del proyecto, los indicadores que tiene, cuál es el cronograma de actividades y cuáles son los requisitos para el cierre del proyecto, por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, en este caso hay que tener presente que es un proyecto que está sin contratar. Y de igual manera, pues podemos ver temas relacionados, por ejemplo, con la formulación y aprobación, la fecha y el local donde se aprobó, con qué número de acuerdo, qué acuerdos de aprobación para los ajustes del proyecto existen. Podríamos ver también otra información relacionada, por ejemplo, con el tema de las fuentes de financiación, el tema de la ejecución física y financiera, cómo va y cuáles son los pagos que se han hecho sobre el contrato. Sin embargo, en este caso, pues, es un proyecto que no está contratado aún. De igual manera, el tema de los contratistas y la supervisión, otra parte que también es información técnica y de calidad. Y muy importante, también esto que puede conocer el ciudadano, está muy relacionado con las acciones que se vienen adelantando por parte de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. Y es básicamente conocer, en este caso, de primera mano, para este proyecto específicamente, qué pasó con la visita que se realizó. Tenemos que este proyecto pues tuvo una visita que inició el 4 de noviembre y terminó el 5. Seguimiento express, que también es una nueva modalidad que se ha desarrollado precisamente por todo el tema de la pandemia. Aquí pues se presentan los principales resultados que se encontraban en la visita de seguimiento. Sin embargo, pues como es un proyecto que aún no ha iniciado sus actividades, pues no se puede emitir algún concepto en materia de eficacia, eficiencia y calidad. Entonces, pues para este caso, pues no tenemos nada, pero hay otros proyectos donde ya se empieza a encontrar información, que son proyectos que están perfectamente en ejecución. Ahora bien, les hablaba de otro componente importante que hace referencia precisamente a la participación ciudadana. Para este caso, lo que uno puede hacer es encontrar en la parte derecha esta pestaña que dice participar, y a la hora de entrar, pues, se despliega todo este menú que lo que permite básicamente es que los ciudadanos realicen los aportes buenos o malos que tengan sobre el proyecto en mención. Aquí hay una parte que les permite, pues, subir evidencia sobre el proyecto. Hay una capacidad máxima, pues, de 10 megabytes. Entonces, por ejemplo, se carga esta imagen como ejemplo y ahí mismo va avisándole también al ciudadano cuánto de la capacidad de esos 10 megabytes pues va copando a la hora pues que va cargando las evidencias que tiene. Esto pueden ser imágenes, videos, etc. De igual manera, esta parte, que es una de las más importantes a la hora pues de generar relacionamiento con la comunidad, es las opciones que tiene sobre lo que encontró en ese proyecto, bien sea una inconsistencia en la información publicada o que se identificaron datos de contratistas pero la obra no ha iniciado, si identificó alguna demora, si identificó que la obra está suspendida o abandonada, si no se recibieron los bienes y o servicios del proyecto. En este caso, que si es un aporte positivo, es que se recibió a satisfacción todos los bienes y servicios, o si debe resaltar una buena práctica en el proyecto. De igual manera, si hay otra observación, también la puede crear aquí y puede inmediatamente pues anotarla aquí mismo. De igual manera, da la opción precisamente de redactar ese aporte en máximo 2000 caracteres o 200 palabras, donde también pues anota las principales observaciones que tiene al respecto. Un aspecto clave dentro de este aplicativo también es que permite que todos estos aportes se realicen de manera anónima. Es decir, el ciudadano, si lo desea, simplemente puede decir que su aporte se va a realizar de manera anónima, con lo cual pues su identidad se mantiene protegida dentro del reporte que puede realizar. También está la funcionalidad de que la persona con los datos que ha registrado, bien sea su correo de dirección electrónica,
y su teléfono celular pueda también visitar el proyecto para futuras visitas. Y en caso de que no se haya hecho ninguna visita, pues también será tenido en cuenta para cuando se adelante pues la primera visita sobre el proyecto. Como ya sabemos, pues hacemos parte del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, por lo cual trabajamos de la mano con otras entidades que de igual manera están dedicadas precisamente a revisar todo lo que tiene que ver los proyectos financiados con recursos de regalías. Pues se tiene que estar la Procuraduría, que realiza un control disciplinario, la Contraloría, que realiza el control fiscal, y la Fiscalía, pues, que realiza el control penal. El ciudadano de igual manera también tendrá acceso a todos esos enlaces de interés que podrán conectarlo con estas entidades para realizar también las respectivas quejas, reclamos o denuncias que tenga precisamente sobre estos proyectos que se encuentran financiados con regalías. Esto es importantísimo porque pues, nos ayuda a alternarnos con estas entidades que realizan un trabajo conjunto precisamente para que todas esas acciones o omisiones que puedan tener impacto en los recursos de regalías no se den. Finalmente, pues, manifestarles que dentro de la subdirección, pues se ha dispuesto todos unos canales virtuales y telefónicos de atención precisamente para que las entidades y los ciudadanos pues sigan teniendo constante relacionamiento con la entidad y que en cualquier momento también puedan contactarse para resolver dudas que puedan tener al respecto del aplicativo. Muchas gracias, Juan Felipe, por orientar a nuestras entidades ejecutoras de proyectos de regalías en el departamento de Cesar en las bondades y usabilidad de esta nueva herramienta. Si tienen dudas o inquietudes del aplicativo Auditores Ciudadanos, los invitamos a que en el chat nos presenten sus comentarios o preguntas para dar respuesta. Y bueno, tenemos más preguntas en relación con GESPROI 3.0. Invito a la doctora Ana María Barrera para que demos respuesta a estas últimas preguntas del aplicativo. ¿Sí estás ahí, Ana María? Sí, buenas tardes, acá estoy presente. Listo, Ana María, mira, tenemos esta pregunta. En la programación, en la programación ciudadana, cuando programen audiencia de rendición de cuentas para una entidad ejecutora que ellas seleccionen, ¿le avisan a la entidad y cómo se agenda este espacio? Bueno, es importante tener en cuenta que los espacios de participación ciudadana son del resorte de la entidad territorial. Deben programar, gestionar, ejecutar actividades con ellos y son del resorte de la autonomía de las entidades territoriales ese contacto y incentivarlas también para que estén atentas al ejercicio, a la ejecución de los proyectos. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, a la fecha no hay ningún manual ni video cargado. ¿Cuándo los carga? Actualmente sí existen manuales, se encuentran en el botón de ayuda, menú superior en la parte derecha de la página los pueden encontrar. Ok. ¿La actividad que elimine debe ser congruente con lo que se programó en la MGA? Bueno, es muy importante la pregunta que hacen. El aplicativo migra a la cadena de valor de la MGA al realizarse los ajustes en los paquetes de trabajo. No se borran las actividades, queda guardado en el aplicativo la modificación de paquetes de trabajo y detalle de las actividades. El nivel de desagregación de paquetes de trabajo depende de la entidad, se pueda quedar en el nivel 3 y detallar la tabla web o bajar hasta niveles 5. Ok, perfecto. Y por último, ¿por qué cuando estamos cargando una ejecución el sistema queda pensando y no carga? Bueno, es importante mirar que de pronto ustedes analicen el navegador. El Mozilla es el que se está indicando, como se nos hizo referencia ahora en la capacitación, descargar este aplicativo para que pueda
pues entrar en uso adecuado del GESPROI 3.0. En caso de que alguno de ustedes como entidades territoriales tenga alguna falla, los invitamos a que nos den a conocer a la oficina regional a través del enlace o a través de mi correo electrónico también, que es anbarrera@dnp.gov.co, la inconsistencia que presenten para nosotros de inmediato gestionar con el área de ingeniería de la subdirección y poderles dar solución al inconveniente que se presente. Bueno, Ana María, muchas gracias. No sé si quieras darles alguna otra recomendación a las entidades. Claro que sí, pues reiterarles nuestro mayor compromiso, que ustedes sepan que cuentan con un equipo, que cuentan con esta oficina siempre de puertas abiertas para ustedes y que de pronto la presentación, la capacitación que se nos dio en el día de hoy no se quede en el tintero, sino por el contrario, invitarlos a que apliquemos la metodología número 2, que para ello estamos dispuestos a acompañarlos, estamos dispuestos a asesorarlos, a brindarles en todo momento esa asistencia técnica que ustedes requieran, pues para adaptarnos a las nuevas tendencias, a la nueva, digamos, dinámica del GESPROI 3.0, que es mucho más accesible para todos, es mucho más fácil de usar, nos permite un mayor acceso a la información, al conocimiento de lo que administramos y ejecutamos como entidades. Entonces los invito para ello, para que entremos en este nuevo desarrollo y pues que en todo momento cuentan con nuestro acompañamiento. Cada uno de ustedes tiene contacto con su enlace y pues también acá con esta servidora. Muchas gracias, doctora Ana María. Y bueno, para culminar esta jornada, invitamos a todos nuestros participantes a que por favor diligencien la encuesta dispuesta en el chat de la reunión. Es muy importante para nosotros contar con su retroalimentación y conocer sus percepciones de la jornada del día de hoy. Asimismo, les recordamos que en los datos que diligenciaron al iniciar la jornada de hoy serán enviadas las memorias del evento. Damos gracias a todos por su activa participación y esperamos que el GESPROI 3.0 se convierta en esa herramienta de gerencia pública que les contribuya a la toma de decisiones y a una efectiva gestión de los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, con criterios de eficiencia, eficacia, calidad y sostenibilidad, y que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del departamento del Cesar. Mil gracias a todos y feliz semana.